Vamos a nuestra siguiente entrega en la serie Temas de Torá. Temas de Torá. Vamos a poner aquí, ahí está, para que puedan ver el archivo, el programa de las Biblias, ¿sí? Vamos al capítulo número 14. Capítulo número 14 de Devarim. Ya estudiamos todo el 13, un tema importante, ¿verdad? Respecto a las señales, la profecía falsa, falsas señales, etcétera. Asuntos con la idolatría también, asuntos con la importancia de permanecer fieles y no infieles. Acuérdense que la palabra para infidelidad es igual que adulterio, se traduce de la misma forma. Y bueno, terminamos también aprendiendo que nada se tiene que pegar a nuestra voluntad, a nuestra mano, a nuestra vida del anatema, ¿verdad? Miren, grandes principios, instrucciones que tienen también principios, que tienen muchas aplicaciones en nuestra vida. Miren que parece que no, pero qué fácil el ser humano se desvió, ¿verdad? Qué fácil el ser humano se dejó llevar por falsos profetas, ¿verdad? Por soñadores de sueños, dice. Gente que tiene visiones. Ya hablamos de esto, pero quiero retomar un poquito porque fíjense lo importante de conocer la instrucción para no dejarse ir rápidamente con cualquier brillito, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, no todo lo que brilla es oro. Y vean cómo está hoy día el mundo, cómo está el mundo. Y ya no solamente, ¿verdad?, de cosas que a lo mejor pues a muchos persuaden como doctrina. Acabamos de vivir recientemente, y ustedes lo saben también en sus países seguramente, este festival de los espíritus muertos. Vamos, el Día de Muertos, un festival, una fiesta de los muertos, de unas cosas de veras horripilantes. Cada año está peor. Ya es un sincretismo, pues, totalmente oscuro, ¿verdad? De Halloween y Día de Muertos y asuntos prehispánicos y españoles y católicos y toda una tremenda mezcla idolátrica. Y vean, por falsos profetas. Por eso dice la Escritura, cuando se levante un falso profeta, tan tan, se acabó, ¿verdad? O soñadores que ven visiones. Ya hablamos de la religión cristiana de Constantinopla, ¿verdad? Como desde que se levantó él, empezaron a escuchar todo tipo de falsas profecías, falsas doctrinas, herejías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya ni siquiera, como les digo, doctrina que persuade, ya las cosas más absurdas, como tener un día de festival para la muerte. Ya aquí en México de por sí se adora la Santa Muerte, así le llaman, la Santa Muerte. Y tienen su festival también de la muerte, tienen su festival de los muertos, tienen su festival de todas estas cosas, etcétera. Bueno, qué importante es esta instrucción. Y bueno, la información del capítulo 13 se extiende un poco al capítulo 14, verso 1 y verso 2. Yo no sé por qué lo dejaron en el capítulo 14, este asunto, ¿verdad?, todavía de prohibiciones y cosas que tienen que ver con el paganismo. Vamos, capítulo 14, verso 1. Dice: hijos sois del Eterno vuestro Elohim. ¿Qué les parece? Hijos sois. Ya desde entonces el asunto de hijos ya está mencionado aquí en la Torá, antes de llegar a ser solamente siervos o creyentes o un pueblo.
Ya el Eterno desde el principio quiere, ¿verdad?, que seamos sus hijos. ¿Y quién es un hijo? Aquel que obedece, aquel que anda en santidad, aquel que escucha la instrucción, los mandamientos, por supuesto, para apartarse del mal, para apartarse del mundo. Y vean lo que dice: hijos sois del Eterno vuestro Elohim. Imagínense con todo lo que acabamos de aprender, y por eso retomé un poquito el 13, porque esto es parte de la información del 13. Todo lo que ya se dijo, todo de que no te dejarás llevar por falsos profetas, falsa doctrina, herejías, falsa instrucción, etcétera. Obviamente calendarios paganos y cosas tan espeluznantes, ¿verdad?, como un festival de los muertos, pues ya es totalmente la apostasía. Entonces, cuando dice hijos sois, entendemos que todo lo que ha dicho es, por supuesto, tenemos que alejarnos de todo lo que el mundo practica. Miren qué interesante que por eso cuando dice en la escritura, aquí, bueno, en toda esta parte, bueno, en toda la escritura, en toda la Torá, ¿verdad? Que habla de santos seréis, ¿verdad? Que dice no seréis como las naciones, cuando hace esta gran diferencia y habla de hijos suyos que obedecen, que escuchan, que andan los mandamientos, que se consagran, entendemos esas palabras, ¿verdad?, de Jacob, que a veces son muy fuertes, que algunos incluso son un poco chocantes, que el mismo Lutero que creó o fue la pauta para que nacieran las hijas de Roma, que el mismo Lutero quiso sacar de la Biblia esta carta, porque le chocó seguramente esa parte que Jacob escribe, Santiago, y dice, quien se hace amigo del mundo, dice, quien se hace amigo del mundo, dice, se constituye enemigo del Todopoderoso. Fíjense qué interesante. No solamente es querer comulgar con algunas cosas del mundo, no solamente es algunas cosas pasan o algunas cosas no son tan malas o yo qué sé. Cuando está hablando de esto, está hablando de todas estas facetas del mundo. Por eso también se escribe: un poco de levadura leuda toda la masa. Vean cómo, por ejemplo, sistemas religiosos con un poquito han llegado a tanto, que ya participan casi de estos asuntos, ¿verdad?, de la muerte y todas estas cosas y pues de todas las cosas del mundo. Entonces, por eso es muy claro cuando dice: el que quiere hacerse amigo del mundo, dice, se constituye enemigo del Todopoderoso. Y por supuesto, ¿cómo no va a estar en enemistad con el Creador alguien que practica todas las cosas que practica el mundo? Imagínense nada más. Entonces, bueno, reconoce el Creador al pueblo de Israel como hijos y les dice: Moisés, ustedes son hijos de vuestro Elohim. Y agrega a las sentencias anteriores: no os ajaréis ni os raparéis. Según las versiones, ¿verdad?, algunas cambian. No os ajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto, dice esta versión. Hay versiones que varían, a veces hay cosas que preguntan aquí, por ejemplo, aquí hay otro: no te hagas cortes en la piel ni te rapes la cabeza en honor de un muerto. Cortarse la piel. Había una práctica que todos conocemos, se comenta en la historia, los cananeos, ¿verdad?, que se cortaban, se hacían cortes en la piel y se rapaban también, ¿sí?, se quitaban el vello por un muerto. Fíjense, estamos hablando de los muertos. ¿Y qué acaba de pasar ahora? Un festival de los muertos. ¿Y qué hacen con los muertos? ¿O qué hacen por los muertos? Bueno, hacen hasta desfiles.
Fíjense nada más, hasta desfiles. El día del año pasado y este año, días anteriores aquí en México, yo no sé esto cuánto tiempo tiene, pero creo que por ahí vi un dato, que es el segundo año que ya hacen, ¿cómo le llaman esto? Un desfile, ¿verdad? De estas cosas para los muertos. ¿Qué les parece? En aquella época, los cananeos, por ejemplo, dice que cuando hacían ritos de estas cosas, se laceraban, se cortaban la piel por los muertos. Ponen aquí tatuajes. Ese es otro texto. Hay otro texto en donde dice, no os imprimiréis, ¿verdad? También habla de específicamente de figuras. Aquí habla de cortarse por los muertos. De hecho, aquí en México hay un lugar que se llama Taxco, y en este lugar, cuando hacen el famoso Vía Crucis, ¿verdad? Y recuerdan la muerte, fíjense nada más la muerte del Mesías, obviamente todo esto paganísimo, van unos hombres haciendo penitencia y van lacerándose, incluso llevan unos troncos y les ponen ahí, yo no sé ni qué les ponen, ¿verdad? Si son púas o son espinas, yo qué sé, pero se van lacerando, se hacen heridas y se cortan. En la antigüedad eran los cananeos los que hacían esto. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando están desafiando a Eliyahu, ¿verdad? Dice que se sajaban también, ¿verdad? Y se cortaban, se hacían cortes así para ensangrentarse, y era un ritual, eran cosas paganas que hacían. Entonces tenían ellos esas prácticas, especialmente en donde aquí el Eterno especialmente dice, no van a hacer esto porque esto lo hacen los pueblos cananeos. No se cortarán ni tampoco se van a rasurar, dice aquí, entre los ojos por causa del muerto, de un muerto. Son rituales, son cosas paganas que hacían, por supuesto, los cananeos por los muertos. Evidentemente, y para nosotros, pues ya no existe a lo mejor ese rito. Pero imagínense hoy día que estamos rodeados de todo tipo de prácticas. Por supuesto que el principio aquí en la Torá es el mismo. No hagas como hacen las naciones. Miren, a veces nosotros hemos comentado esto y a veces porque a veces me preguntan, me dicen, hermano, por ejemplo, ¿no? Estos días, pues sí, nosotros no celebramos, ni vamos al panteón, ni llevamos flores, ni esas cosas, y pues, para nada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si llegan familiares, verdad? Ya saben que aquí en México es muy común que ponen las ofrendas, ponen alimentos, y son ofrendas para los muertos. Incluso se quedan de una noche para otro día. Y después se los comen, después los invitan, los llevan a las personas, a los vecinos y todo esto. O los famosos el pan de muerto, ¿verdad? Los panes de muerto que hacen hoy día, que son unos... Miren, es una cosa calavérica, es una cosa skull and bones, ¿verdad? De veras, las calles están tapizadas de calaveras, de huesos. Sí, todo así, ¿verdad? Qué bonito, qué colores y muy colorido y ¿cómo se llama? Folclórico. Pero básicamente están tapizadas de muerte. Y eso que en México ni siquiera se tiene conciencia de esto, porque en el mundo, no sé cómo vive, pero aquí en México estamos en unos índices de muerte por asesinato, por enfermedades, por un montón de cosas, por etcétera, devastador. Y aún así la gente sale y le celebra la muerte. Imagínense nada más las cosas. Imagínense nada más. Es decir, el mundo de veras está en completa tiniebla. En completas tinieblas. El principio para nosotros es, tenemos que resistir al enemigo. Cuando me preguntan, hermano, ¿qué hacemos? Pues me trajeron pan de muerto, o cosas, no sé, que fuera la ofrenda, o que un dulcecito, que no sé qué. ¿Qué les puedo decir? Lo único que dice aquí en la Escritura.
No participen de lo que el mundo hace para los muertos. Si cada festival de las naciones tienen sus propios sacrificios. Ya saben, en Navidad es el pavo aquí en México, ¿verdad? En Año Nuevo, las uvas y todas estas cosas, y que el romerito, y que no sé cuántas cosas. Para los muertos, pues el pan de muerto y un montón de cosas de estas. Para los enamorados, quién sabe qué, y etcétera, etcétera. Para todo tiene algo, y tienen una especie de ofrendas. ¿Saben qué? La escritura dice, no participes, no hagas como las naciones. No vayas con la corriente, al contrario, tú ve en contra de la corriente. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque por eso Jacob dice, el que empieza a hacer amistad con el mundo y peor con estas cosas, evidentemente se convierte en enemigo del Todopoderoso, es decir, está en contra del Creador. Y así es, Ofe, como dice por aquí una persona, por ahí puso también, es muy extraño la conducta del hombre. Con los vivos se pelea todo el tiempo, les hace males, ¿verdad? Todo el tiempo es guerra. Y cuando está muerto van, le llevan flores. Es una cosa extraña del ser humano, no sé, es una cosa extraña. Pero bueno, todo esto que vimos alrededor, fíjense, el principio, la instrucción está en la Torah. Vosotros sois hijos del Todopoderoso. No hagan como hacen las naciones por un muerto o por los muertos. Qué interesante, nos tocó esta parte en la escritura en este tiempo. No tenemos, y por eso no participamos, y no tenemos que participar, no tenemos nada que ver con el culto a los muertos, con el festival de los muertos. A mí me da de veras tanta tristeza ver las personas que agarran a sus hijos, a sus hijas, y les rayan la cara de muerte, ¿verdad? Les ponen huesos, les ponen cosas calavéricas y aunque es folclore y todo esto está lleno de abominación, lleno de muerte, es un culto a la muerte, es un festival a los muertos. Claramente el Eterno dice, no hagas como las naciones. Las naciones hacen cualquier cantidad de cosas por los muertos. Y hoy día hasta un día especial. Miren que en México, yo no sé en otros países, es de veras una cosa vergonzosa. Según el sistema es laico, según el sistema, ¿verdad?, le enseña al mundo que se viene del chango, ¿verdad?, y que de pronto ya no son changos, ahora son personas pensantes y que van evolucionando y que los transdegeneres y todas estas cosas. Y de pronto se meten con el asunto de la religión y todos son religiosos, hasta dejan de elaborar y es un paro nacional. Y ahora resulta que todos creen en un creador, porque obviamente pues están evidentemente reconociendo al creador, obviamente de forma totalmente abominable, porque están hablando de espíritus muertos, de gente muerta, que va y que viene y que regresa a comer y todos descansan y van al panteón y todo eso, de los muertos. Y espérame, si científicamente dice, se acabó todo, ya no hay nada después, ¿qué tienes que estar, ¿verdad?, pensando en los muertos? No, todos se volcan al asunto y el culto del muerto. Sí, en México es un día feriado, ¿no? Todo está detenido. El único beneficio para nosotros, por ejemplo, para mí, 25 de diciembre, 1 de enero, de los muertos y otros días que son feriados, para nosotros el único beneficio es de que las calles están libres y yo puedo ir a comprar al mercado tranquilamente, hay estacionamiento, no hay todo, o sea, puedo ir a comprar lo que yo necesito tranquilamente. Es lo único. ¿verdad? No hay tráfico, está todo libre, hay acá en el mercado, ¿verdad? Los que están en Cuernavaca, llegas al mercado y está llenísimo todo el tiempo, estás sufriendo por el calor, ¿no? Esos días está casi vacío. Es el único beneficio, pero de ahí en más, de veras, toda la gente, así es, está etílica con los muertos, dándole culto, todas estas cosas. Pero ¿qué dice el Creador? Dice en el verso 2, tú eres un pueblo consagrado, apartado. La palabra kadosh, que se traduce al latín como sacro, y viene el griego después santo, y hoy día, verdad, que se ha mal usado y se ha trastornado
la definición para las naciones, y ya hoy santo, y de hecho hay una historia ahí medio oscura, ¿verdad? Por ahí estaban poniendo algo de Lutero, ¿verdad? Y de la Reforma y no sé qué, porque pues el asunto del Halloween con el culto prehispánico y el asunto de la Reforma y el asunto de todos los santos que también se recuerdan que aunque no fueron santos canonizados o están muertos o yo qué sé, pero son santos también, y se junta una cosa de todos los santos con la Reforma protestante de Lutero y todo este, ¿verdad?, asunto fallido de las hijas de Roma y el Halloween y el Día de los Muertos, y se junta una cosa y el cumpleaños de Satanás y quién sabe cuántas cosas, ¿verdad?, ahí en el mundo, un sincretismo, y al final de cuentas todos se unen a una sola cosa. Que el Eterno nos libre y nos guarde, ¿verdad?, por supuesto, de caer en todo de una u otra forma librarnos, ¿verdad?, de toda esta enfermedad espiritual. Por eso nosotros tenemos que permanecer guardados, protegidos. No tener nada que ver con eso. Y no solamente estos días, sino todos los días, ¿verdad? Que el mundo hace lo que le viene en gana. Porque eres un pueblo consagrado. Recuerden que hemos hablado, los que quieran ver la palabra Kadosh, 6917 del Strong. Ahí está. Vamos a abrirlo aquí para que también lo puedan ver. Sagrado, dice ceremonial, dice, vean, como un Maalaj, santuario, consagrado, dedicado, santo, consagrado, dedicado. ¿Qué es esto de santo? Vosotros, dice, sois un pueblo santo, kadosh, apartado, consagrado, dedicado. El catolicismo lamentablemente ha enseñado que ser santo solamente es el Papa, solamente los apóstoles, solamente, ¿verdad?, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, y algunas personas, además de todas estas, que según el proceso católico canónico, suben a los altares y suben a los cánones. Y entonces son distinguidos, según ellos, por sus obras para llegar a ser santos. Háganme el favor. Y así son transformados a maderas, a yeso, a piedras, a palos, a árboles, a yo qué sé, y dicen ellos eso es santo. Qué definición más absurda, que también el mismo cristianismo también, ¿verdad?, se ha entorpecido también con el asunto de qué es ser santo, creyendo que son nada más una cosa etérea, una cosa invisible, una cosa intangible, y que nada más son por algo, por una oración o por algo, o porque llevan salvación o algo. Pero no, fíjense lo que dice la Torá. A ver, vamos a pensar. Después de muchas instrucciones, después de muchos mandamientos, después de prohibiciones, después de cosas que tienen que ver con la obediencia y la santidad, la obediencia, lo correcto, lo honorable, etcétera, concluye Moisés y dice: sois hijos y eres un pueblo dedicado, consagrado, apartado. La pregunta es, ¿cuál es entonces la definición de santo? Aquí en el mismo texto, pues, es decir, porque eres un pueblo dedicado para el Eterno, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que alguien que es consagrado, dedicado, apartado, santo, evidentemente es el resultado de obedecer todo lo que el Eterno ya dijo. Es decir, no es estar en los altares, no es estar en el canon, no es porque lo dijo alguien, no es porque haces una oración del pecador, no es porque ya eres tienes un título cristiano o católico o lo que sea. Santo no es porque te lo dice tu religión, tu denominación, no es porque lo dice alguien, un ser humano, sino es el resultado de seguir la instrucción paso a paso del Todopoderoso. Es decir,
si tú no escuchas falsos profetas, si no te desvías, si no te vas a derecha e izquierda, si no andas tras los dioses, si no levantas imágenes, si no adulteras, si no matas, si no todo eso, si etcétera, todas las instrucciones, si te apartas, si te cuidas, todo eso es igual a ser dedicado. Punto. Esa es la definición del Todopoderoso. Esa es la definición. Es decir, cuando dice porque eres un pueblo santo, quiere decir que todo lo anterior es lo que va a dar como resultado ser apartado. Imagínense nada más. Por ejemplo, ¿qué les parece su satanidad Juan Diablo II? Perdón si alguien se ofende, ¿verdad? Pero no era otra cosa que eso. Ya saben, el tipo este. Bueno, es que lo subieron a los cánones. Y recientemente el individuo muerto, que nada saben, resulta que es santo. Y lo suben a los cánones y lo canonizan. Y lo beatifican y ya es un beato, ya es un santo. Pregunta, el tipo arrodillado a la Virgen y a los ídolos y a la cruz y al sol, ese que le dicen santísimo, imagínense nada más. Y todas estas cosas, pregunta, ¿acaso no rompe con la descripción del Eterno que dice tú eres un pueblo santo? Solamente pongan a pensar a los católicos, por ejemplo, de esto, ¿no? A los mismos pastores, a la misma cristiandad. Solamente decirles, a ver, espérame. El hecho de guardar el culto al sol, la Saturnalia, el Janus, el calendario gregoriano, el Día de la Amistad y todas estas cosas, ¿a poco no eso es en contra de todos los principios y mandamientos que dan como resultado ser santo? Entonces, ¿qué eres? Entonces, ¿qué se es? Santos no es traer alas, santos no es así andar de resplandeciente blanco, no es flotar, santo no es subir a los altares y al canon y ser beatificado, santo no es ser aplaudido, santo no son las cosas que la religión ha enseñado. Fíjense nada más qué cosa más tremenda. Deuteronomio 14:2, porque eres un pueblo santo, está diciendo que todo lo anterior y todo lo que va a seguir adelante, además, tiene que ser un trabajo que da como resultado eso, ser apartado. Ser apartado, ser dedicado, ser consagrado. Qué cosas más tremendas cuando empezamos a ver en dónde estábamos metidos. De veras, en unos lugares, y otra vez, perdónenme que ponga esos ejemplos, pero no puedo poner otros porque yo estuve en esos lugares, yo pasé por ahí, yo escuché sermones, yo escuché a pastores, a predicadores, a evangelistas, a todas estas cosas, profetas, lo que sea, que llegaban a decir, ustedes son santos, sí, como no, ¿verdad? Una definición totalmente teológica, y estábamos guardando un montón de paganismo en aquellos lugares, comenzando con la Saturnalia. Ustedes son santos, ustedes son la iglesia sin mancha de Cristo, decían, sí, como no, y un montón de idolatría, es decir, de adulterio espiritual, de infidelidad, quebrantando todo, yendo en contra del Creador, incluso yendo en contra del mismo Mesías, creyendo un Mesías falso, una cosa teológica inventada por Constantino para acá. Todas estas cosas, hasta que uno empieza a ver la Escritura, empieza a ver la instrucción, empieza a ver uno lo que el Padre quiere de uno, lo que el Eterno exige de nosotros, la obediencia, todo esto, escuchar, santidad, apartarse, eso da como resultado ser hijo y eso da como resultado ser consagrado, dedicado a Él. No hay otra forma, no hay otra definición. No hay otra definición. Es tan sencillo como esto. Hay muchas cosas que el mundo, por supuesto, ha totalmente tergiversado, les ha volteado, los ha puesto de cabeza, ha hecho como el asunto de la muerte, por ejemplo. Ahí está todo el mundo hoy día, ¿verdad?
el día de ayer y antier y los muertos y todas estas cosas. Y todos son indiferentes al Creador. Ya en sus vidas todos son... pero viene el festival de los muertos y ahí están todos. Y de veras, Satanás ha puesto un velo tan grueso y ha cegado a las mentes de las personas allá afuera tanto que no entienden que el primer lugar en donde se menciona la palabra muerte, ¿verdad? Separarse, morir, despegarse del Creador, es en la Biblia. Y que terminan hoy día dándole culto a esto, porque el imperio de la muerte lo tiene Satanás. Fíjense, así dice la Escritura, porque el imperio de la muerte lo tiene Satanás. Y un día eso sí va a ser destruido, porque todavía existe, pero un día será destruido. Pero la gente, lo más inverosímil es esto, que negando la instrucción, los mandamientos, la santidad, la Torah, todo lo que el Padre da, creen en la muerte y le hacen un festival a los muertos. Y, por supuesto, al príncipe de este mundo, al Dios de este mundo, a Satanás, que tiene el imperio de la muerte. ¿Se dan cuenta? Es una cosa tan gigantesca el engaño de Satanás, por supuesto, que ha entrado en todo el mundo. Pero bueno, el punto entonces es... todo lo anterior e incluso lo que va a seguir va a traer como definición ser hijo del Todopoderoso y ser un pueblo santo. Imagínense nada más el Mesías, solamente pensemos en el Mesías, que es el Ben Elohim, el Hijo del Todopoderoso, que desciende a este mundo, aparece aquí en carne y anda entre la tierra, entre la gente, ¿verdad? Y ¿cómo era él? Pues totalmente apartado, totalmente consagrado. No participaba, por supuesto, ¿verdad?, en asuntos idolátricos. Jamás se postró en imágenes, jamás fue, ¿verdad?, a cultos, a liturgias, a cosas. Al contrario, él decía todo lo contrario, que servía al Eterno, que conocía a su Padre, que su Padre lo mandó, que todo lo que hacía, lo hacía porque veía el ejemplo en el Padre. Dice, todo lo que hago, lo hago por el Padre. Las cosas que yo hablo, dice, no son palabras mías, sino del Padre que me envió. La doctrina que yo hablo, dice, no es mía, sino del Padre que me envió, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso, así es, reprendía y exhibía más bien todo el error. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. No participar en nada que está alrededor de nosotros, excluirnos, escapar de ello. Dice, porque eres un pueblo apartado para el Eterno tu Elohim, Deuteronomio 14:2, y el Eterno te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Y esta es otra cosa que nos va a seguir exhortando en esta vida. Fíjense nada más. Fíjense nada más. ¿Qué es, o cómo sería la pregunta? Porque dice aquí, el Eterno te ha escogido para que le seas un pueblo especial. La pregunta es, evidentemente y finalmente, ¿qué es aquello que nos hace especiales? ¿Qué es aquello que nos hace ver como escogidos y como pueblo especial? Por ejemplo, Abraham. ¿Cuál era la diferencia entre todos los habitantes de Ur de los caldeos a diferencia de Abraham? ¿Cuál era la diferencia? Pone Carlos acá, Carlos y Yerusha, evidentemente. Conocer al Creador y obedecerle, seguir la instrucción, simplemente. ¿Verdad? ¿Qué hizo Abraham? Incluso desde aquellas épocas, según entendemos, lo que se cuenta en la historia, es ir en contra de lo que hacía el mundo. Ir en contra de los mismos líderes. Ir en contra de la idolatría, destruir los ídolos, buscar al Creador. Y entonces eso lo hace que el Padre lo escoja.
lo escoja y dice: tú eres muy especial, tú eres como mi amigo. ¿Se dan cuenta? Hace la gran diferencia. Y así lo hicieron antepasados, así lo hizo Noah también, así lo hicieron posteriores, y todos aquellos como los profetas. Por eso fueron escogidos, para que fueran alguien especial entre todos los que estaban a su alrededor. Fíjense, aquí va una gran exhortación. Yo no sé hasta ahorita, ¿verdad? Y de entrada si sea certero, pero pensemos que las cifras son correctas. Se cree que en el mundo habemos un poco más de 7,000 millones de personas. Yo no los he contado, obviamente, nos basamos, ¿verdad?, en asuntos de la UNESCO y cosas de estas, ¿verdad? En los censos, y que en México ciento no sé cuántos millones y quién sabe qué, y bueno, supongamos que son. Independientemente de la cifra que seamos, la pregunta: entre toda la gente, entre todos los habitantes, ¿qué habría el Todopoderoso de ver en nosotros para escogernos y ser alguien especial? ¿Qué les parece? Entre todos los pueblos, haber sido escogidos y ser alguien especial entre los pueblos. Lo mismo que vio en los patriarcas, en los antepasados, en los profetas, en todos aquellos, evidentemente, que aparecen, por ejemplo, en Hebreos 11. Que es simplemente como se definió a el rey David, por ejemplo: tener un corazón como el Todopoderoso lo quiere. Alguien que esté atento, alguien que les sirva, que esté con todo su corazón dispuesto a obedecer, a andar en sus instrucciones, a estar apartado, a todo eso, a obedecerle, simplemente justamente a ser reconocido como eso, como hijo del Altísimo, como alguien dedicado. ¿Qué les parece? Así llegamos a ser escogidos. Ahora, la siguiente pregunta es, y definitivamente, y esto es por supuesto para el resto del mundo, y es que hemos hablado mucho y hemos estudiado ya bastante sobre qué es lo que quiere el Padre, para qué envió al Mesías, qué es el templo o quién es el templo, qué somos llamados a hacer, pero la siguiente pregunta sería para otros que llegan a escuchar estas clases. La otra pregunta sería: si se está sometido a días, a rituales, a ritos, religiones, hombres, denominaciones, teologías, herejías, etcétera, y todas estas cosas, la pregunta es: ¿acaso creen que el Padre va a escoger para hacer a alguien especial de entre el mundo los que son como todo el mundo lo es? Imagínense nada más, o sea, es tan sencillo como eso. ¿Ustedes creen que va a poner sus ojos en la gente altiva, rebelde, con idolatría, con insensatez, con orgullo, con materialismo, con todo esto? Pues es tan sencillo también de responderse. Yo creo que por eso cada uno de nosotros hemos tenido que cambiar nuestras vidas. Primero, destruyendo ese orgullo, ¿verdad? Que es esa levadura que, como lo aprendemos en Pesaj, ¿verdad? Todos hemos sido leudados, pero el Mesías nos enseña a hacer panes sin levadura. Y empezar a sacar todo eso para empezar a morir nosotros mismos y que empiece a crecer el Mesías en nosotros, para llegar a ser a la estatura que Él es. Por cuanto Él es el hermano mayor, Él nos enseña como hermanos nosotros también a ser como Él, vivir como Él. Y resultado es esto: sois hijos, pueblo santo, escogido y especial. Fíjense nada más. Y ahí está, como ponen aquí también Isaías 66:2, justamente eso. Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu,
y que tiembla a mi palabra. ¿Se dan cuenta? Ahí está la fórmula, es sencillo. Es muy sencillo. Cuando destruimos nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y decimos no somos nadie, solamente dependemos del Creador, me humillo, vengo delante de ti para ser tu siervo y además, ¿verdad? En tu palabra me cobijo, en tu instrucción. Eso es. Pero miren, díganle esto al mundo y imagínense, solamente vamos a pensar en un ejercicio mental. Que ustedes salen el día de ayer, ¿verdad? Del Festival de los Muertos y salen con una persona y dicen, oye, mira, tú que recuerdas a tus familiares y esto, y que la muerte, y que todas cosas, y el festival, esto es contrario al Todopoderoso. Deja eso, esto es abominación, es abominable, es asqueroso, a él no le parece. Ven y mejor póstrate delante del Creador y reconoce la vida que nos ha enviado por medio del Mesías. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Si ustedes le dicen esto a la gente, ¿qué dice? Va a decir, no te metas conmigo, es mi religión, es mi creencia, son mis difuntos y verdad, y van a empezar así con un montón de cosas, y que la iglesia, y todos los santos, y quién sabe cuántas cosas, y Halloween, ¿pero qué es eso? Orgullo, arrogancia, jactancia. Es lo que ellos quieren, es lo que les ha enseñado el mundo, es lo que finalmente desean. Y eso es lo que se tiene que destruir primero. Por eso, y no es nada esto de nosotros, sino que es el Padre el que nos ha tenido paciencia para poder llegar a ser hijos, para ser un pueblo apartado, dedicado, para poder llegar a ser escogidos y para ser especiales. ¿Ah? Pero por otro lado, si llegamos a hacer esto es una vida de, como ya vimos aquí, de dedicación, de ser apartado. La definición de Kadosh y de la Kedushá, que se traduce como santidad, no es otra cosa de los cánones, ni cosas religiosas, ni espiritistas, ni etéreas, ni cosas de ciencia ficción, ni nada de eso, sino es algo que se lleva a cabo, que se practica, que se vive. Bueno, así que imagínense llegar a ser escogidos o ser escogidos y ser alguien especial entre tantos miles de millones de personas. Es algo que se tiene que sostener día a día. Por eso Shaul de Tarso, y lo recordamos, ¿verdad? Sus palabras no es que lo haya alcanzado, sino prosigo a la meta. Y otra parte en donde dice que prosigamos y vayamos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y otra parte donde leemos de Mashiach que dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán. Y muchos textos más, ¿verdad?, que dicen, esfuércense, resistid, llegar hasta el final. Muchos que están todo el tiempo diciendo que tenemos que demostrar esta elección y mostrar ser especiales. Ser especiales. Y bueno, además de eso, fíjense, perseverar, hasta gracias. Y además de eso, para lo que muchos no quieren escuchar. Y voy a poner aquí la Reina Valera para que aquellos que están dogmatizados, abrazados y colgados de la Reina Valera y dicen que todo esto, ahora imagínense, por eso es una cosa absurda, ¿verdad? Escuchar todavía palabras que dicen que todo esto está inválido, que esto ya está colgado en la cruz y que no sé qué, y que ya, ¿verdad? La maldición y que no sé cuántas cosas. Y miren, sed santos porque yo soy santos. Hasta Pedro lo repite. Kefa, Pedro, una de sus cartas, ¿verdad? Él escribe y pone eso. Porque el Eterno así lo dijo, sed santos porque yo soy santos. Y eso lo dice en Levítico y eso también aparece aquí en Deuteronomio. Entonces, todo tiene que ver con lo mismo. ¿Cuál es el problema?
la teología que viene de la gran ramera y que le hereda a todas sus hijas prostitutas también. Perdón, se oye feo, pero es eso, una prostitución, infidelidad al Todopoderoso. Dice la Reina Valera como título, que está basado en Levítico 11 del 1 al 47, y acaba de decir: sois hijos del Eterno, son pueblo del Eterno, santo, apartado, son escogidos para que sean un pueblo único, especial. Y luego viene lo que muchos dicen: no, eso ya no, porque eso ya es del Antiguo Testamento. ¿Quieres ser santo de veras? ¿Quieres ser apartado? ¿Quieres ser dedicado? Escucha lo que dice aquí. Y está en Levítico 11, para que lo quiera escuchar, y le recomiendo especialmente los últimos versos del capítulo 11, en donde dice lo mismo: vas a ser santo. Es más, vamos a leerlos, vean, basado en Levítico 11. Ya hemos estudiado todo esto sobre el kashrut bíblico. Y miren lo que dice, por ejemplo, aquí: no hagas abominable tu persona con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy el Eterno vuestro Elohim, vosotros por tanto os apartaréis, os dedicaréis, y seréis dedicados, porque yo soy dedicado, kadosh, apartado. Así que no vas a contaminar tu persona con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí está. Bueno, que no me salgan los teologuitos por ahí con el asunto de: no, es que Pedro vio un lienzo y vio todo animal inmundo y mata y come, y por favor no me vengan con cosas de parvulitos que no han estudiado, que no han leído los textos correspondientes posteriores, que no, ahí no tiene que ver nada con animales, ni comer carne de animales, ¿no? Sino con la redención de los gentiles. Así que no salgan con esas cosas, porque eso ya es inadmisible. Pónganse a leer bien todo lo que sigue, se van a dar cuenta que ni siquiera Pedro entendía la visión, porque ahí dice: no entendía la visión. Es decir, tenía que entender la visión, no era una cosa literal de que anda, cómete todo lo que quieras. Bueno, Levítico 11 al final, pero quiero que vayamos otra vez a Deuteronomio 14:13 en adelante, y parte del resultado de ser un pueblo dedicado también tiene que ver con la comida. ¿La comida? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Pues el Creador lo dice. Y voy a volver a poner de ejemplo esos ejemplos tan sencillos y tan elementales. Vean, y hablando de rudimentos, ¿verdad?, que hablamos la clase pasada en Gálatas, vean los rudimentos elementales que ponen en la cristiandad sobre el templo de Dios, dicen ellos. Resulta que si va un borrachito, o si alguien, ¿verdad?, le agarro tomando, o fumando cigarro, o peor cosa, hierba, marihuana, lo que sea de estas cosas, ¿qué es lo que dicen los cristianos? No, ¿cómo puedes fumar? Porque cuando fumas estás contaminando el templo de Dios, así que ya deja de fumar. ¿Han escuchado esto? ¿Alguien escuchó esto? Yo escuché esto todo el tiempo. Y más asunto de alcohol, y que no, y que porque el templo es el templo del Dios viviente, y cómo puedes contaminarlo. ¿Y por qué no agarran Levítico 11 y Deuteronomio 14 para basarse en lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué son incongruentes? ¿Por qué son ventajosos? ¿Por qué siempre quieren sacar para lo suyo? No estoy diciendo que fumen, ni que se alcoholicen, ni que se droguen. Por supuesto que eso hace daño al cuerpo, eso hace daño a la mente, eso te acaba las neuronas, te destruye, claro, eres templo, pero no solamente dejar esos vicios, esas cosas que destruyen tu mente, tu conciencia, tus neuronas, tu cerebro, lo que sea, tu concentración, tu cuerpo, no solamente eso, sino muchas otras cosas que también te dañan tu cuerpo, que están en los animales, que no fueron hechos
para y no son aptos, eso es kasher, eso es kosher, no son aptos, no son kosher, no son aptos para comer. ¿Por qué nomás salen con que no, hermano? Es que estás contaminando el templo de Dios si fumas. No, pues también lo estás contaminando si comes puerco y si comes mariscos y si comes todas estas cosas que el Eterno dice no comas. Salen con sus, ¿verdad? Teologías, romanizadas de que, ay, Pedro vio un lienzo con muchos animales y dijo come. Pues claro, pues cómete las cucarachas entonces. Cómete las ratas, a ver, cómete el, ¿verdad? Yo no sé, cómete todo eso inmundo, a ver. Entonces, el Eterno es sabio y no solamente nos dio aliento de vida, también nos dio un cuerpo y también este cuerpo tiene instrucciones. Es como todo. Es como todo. Tú no vas a comprar un auto cuya combustión es con gasolina y te vas directamente a la gasolinera y le pones diésel. O no vas a tu casa y le pones alcohol, nomás porque dices, pues también hace combustión. No vas y le pones tiner porque dices, el tiner también es potente, mira, yo lo enciendo y prende. Es una locura. Entonces, el creador, el diseñador también dice lo mismo. Dice, yo te hice tu cuerpo, yo te formé, yo te conozco, y yo te voy a decir qué vas a comer. No puedes agarrar y decir, no, es que yo quiero ya soy libre de la ley, ya yo puedo comer lo que quiera, y sangre también, y animal mortecino, y hay gente que así dice. No, por favor, es la instrucción del Creador. Él sabe cómo nos hizo y Él sabe qué cosa hay en ciertos animales que te dañan, independientemente, por ejemplo, las contaminaciones en la tierra, en el agua, por ejemplo. Un dato científico, sabemos, por ejemplo, que los peces del mar o de los ríos, en las aguas, que tienen escamas, aletas y escamas, sobre todo sus escamas, dicen por ahí que estos se protegen, vean, de los metales pesados de las aguas. Qué interesante. Claro, a ellos no les afectan los metales pesados, pero los que no tienen escamas y están contaminados con metales pesados, se los llevan a la mesa, se los tragan, imagínense, por eso vienen después de enfermedades, Alzheimer y un montón de cosas que están pasando ahorita, y ¿verdad? Porque se han metido al cuerpo cualquier cantidad de tóxicos, metales pesados y un montón de cosas que esos animales absorben también para limpiar. Todos los crustáceos que andan limpiando en los ríos y en los mares, toda la basura, toda la suciedad de los mares y llenos de toxinas también y llenos de todas estas cosas y se los comen y todavía les ponen, ¿verdad? Aquí en México unas cosas horripilantes que uno va ahí a las tiendas y ponen una cucaracha así gigante de mar, langostinos y langostas, todas estas cosas. Oyes y te dicen 800 pesos el kilo. ¿Cómo crees? Y la gente se come esa cosa inmunda, llena de metales pesados y tóxicos y cualquier basura que se comen esos animales porque son los que limpian los mares, se comen toda la porquería y además te lo venden caro. Tú dices, espérame, la gente, ¿qué está pensando la gente? Entonces, fíjense nada más, por eso es lo que iba, los rudimentos que ponen en la cristiandad. Y vaya que acabamos de hablar de rudimentos, ¿verdad? Y muchos se basan con que no, que los rudimentos de este mundo y que no sé qué, y salen con sus cosas de que, ay hermano, te contamina el cigarro. Sí, claro, hace daño y contamina, pero también te contamina todo esto que el Eterno dice que te contamina. Y no te hagas abominable. Pongan atención, escuchen, ya dejen su orgullo cristianoide de Constantinopla y del vaticinio, que es puro orgullo, nada más por decirle no, nada más por decir no, niegan la instrucción y la sabiduría de Todopoderoso. Imagínense nada más. Es puro orgullo. Una vez alguien me preguntó, oye hermano, mire, es que yo hablé con personas y es que les digo esto y está muy claro ahí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo aceptan o no leen o no ven o están ciegos? Es puro orgullo, les digo, es puro orgullo cristianoide. De veras, y
muchos estuvimos así, yo lo he aceptado, yo estuve así, el puro orgullo cristianoide de que si alguien te viene algo con una verdad bíblica y que despedaza tu doctrina, uno se jacta, no, es que la gracia, es que el Señor, y es que la sangre de Cristo, y un montón de cosas, un montón de herejías, ¿verdad? Y las estacas de, ¿cómo se llaman estas? Las estillas del madero y los clavos oxidados de Cristo, y que no sé qué, es pura soberbia cristianoide. Hasta que tuvimos que despedazar nuestro orgullo y romperlo y aceptar, si es cierto, este hermano tiene razón, lo que dice la Biblia es verdad, es sabiduría, tengo que despedazar todas estas doctrinas y toda esta reforma le llaman, yo le llamo deformación, una deformidad, así como una persona así toda deforme, así chueca, ¿verdad? Así, eso es la reforma. La reforma protestante fue como un monstruo así que sale, ¿verdad? Con los pies chuecos y una bola acá y las manos torcidas y los ojos volteados. Eso es la reforma. Cosas torcidas. Hasta que empezamos a despedazar todo ese monstruo irreconocible, teológico y orgulloso, y decir, la verdad está en la Biblia, la verdad está en la palabra del Todopoderoso, en la instrucción. Y hasta empezar a romper el orgullo, como dijo Shaul de Tarso, todo lo que aprendí en la teología, en los maestros, en los rabinos, en la religiosidad, todo lo tengo por basura, con tal de seguir al Mesías y la instrucción que nos ha dado, el lavamiento que nos ha dado y el entendimiento de la Escritura que nos ha dado. Fíjense nada más. Dice por acá, orgullo embustero, ¿quién fue Cristo farsante? Dice Gigi Ávila. Imagínense, orgullo embustero. Todavía hacemos mentiroso al Mesías, hacemos embustero al Mesías, todavía hacemos... Sí, ahí está ese Gigi Ávila que ya también ya está desaparecido, ¿verdad? Pero cualquier cantidad de expresiones heréticas y antibíblicas. El punto pues es de que solamente el ser humano tiene que pensar, y el que cree y el que dice que cree tiene que pensar y decir, bueno, el Todopoderoso sabio. Y si alguien tomó un rudimento y dijo, hermano, que el alcohol, que el cigarro, que la marihuana, que la cocaína, que todo eso sí te daña, claro, pero es un rudimento humano, vean, el verdadero instrucción, la verdadera base está en la Biblia. Claro, no te vas a meter ninguna cosa que se metan las naciones, ¿verdad? Marihuana y esas cosas, cigarro y todo eso, borracheras, pues es obvio que no vas a ser como las naciones. Pero bueno, el punto que aquí Moisés vuelve a repetir es el asunto que tiene que ver también con la sabiduría en lo que se come. Verso 3, nada abominable comerás. 8441 del diccionario de Strong. Toevá, y significa repugnante. Fíjense nada más, repugnante. Asquerosidad, especialmente idolatría o ídolo, abominable. No vas a comerte nada repugnante, nada asqueroso. Esa es la traducción de Strong en el diccionario del hebreo 8441. Toevá. Nada repugnante. ¿Qué es algo repugnante? Es una cosa que causa asco, náuseas. Es como cuando ustedes van, ¿verdad? Y ya saben, los cuadrúpedos va ahí de las calles y dejan su recuerdo, una cosa así en el suelo. Ya no quiero dar más detalles, pero ahí, y van caminando y lo ven, repugnantes, guácala. Y quieres llamar al dueño y decir, oye, ven a recoger esta cosa que dejó tu animal y llévatelo por allá y a ver dónde lo metes. Repugnante. O ven un animal muerto ahí cuando uno va pasando de pronto, ¿verdad? Y ya atropellaron al pobre animal, o al gato, al perro, yo qué sé. Ya, y primero todos son dueños, ya después ya está ahí tirado, ya nadie es dueño, nadie lo quiere recoger.
Pero pasas y ya está inflado, así un montón de moscas, ya está a punto de tronar y pasas y un olor así repugnante que te mueve todo el estómago así, y dices, quieres sacar todo. Lo que está tratando de decir el Eterno es esto. Nuestros cuerpos diseñados por el Creador, y vean, es muy interesante hoy día la ciencia, hasta dónde ha llegado la ciencia y a comprender, ¿verdad? Desde el famoso Pasteur hasta acá y todas estas cosas de los microorganismos y el microscopio y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? De la biología y cuando estábamos en la escuela y que te enseñan, ¿verdad? Que en las células y no sé qué, el mitocondria, quién sabe cuántas cosas ahí, ¿verdad? Y uno se pone a creerle a todas estas cosas y bueno, y lo que están diciendo ellos es, pues la Biblia tiene razón, la Biblia tiene razón. Hay seres microscopios, hay bacterias, hay agentes extraños, metales pesados en el mar, en las aguas, y no se pueden evitar, aunque no esté contaminado, hay metales pesados. Y entonces lo que pasa con esos animales y con sus características es de que el Todopoderoso, sabio, entendedor y creador de todas las cosas, te dice, no las comas, no te hagas abominable. ¿Por qué? Dice, porque el puerco, por ejemplo, aunque no, la Torá no especifica, no da detalles, y es muy escueta, solamente dice no vas a comer puerco, por sus características, y esas características denotan lo que el Creador sabe, te está diciendo es que tiene su carne cualquier cantidad de microbios, de bacterias, de parásitos, que cuando te los comas se te van a meter al cuerpo y se te van a ir hasta el cerebro y te puedes morir. El cisticerco, ¿verdad? Y estoy hablando solamente del puerco, pero pónganse a empezar. Los conejos y que no sé qué, ¿verdad? Y las iguanas acá en México, en Guerrero, toda esta zona, ya ni hay iguanas porque se las acabaron. Los tlacuaches, ¿qué más se comen? Bueno, todo lo que la Torá dice, por ejemplo, los que se arrastran, por ejemplo, ¿no? Iguanas, ¿cómo se llaman? Serpientes, cocodrilos, no sé qué tanto se comen. En China se comen de todo. Los coreanos. En México el perro. ¿Cómo comiendo perro en México? Sí, en México. Dice, ¿cómo? ¿Aquí se come perro? Sí, se come perro. Es muy interesante, en el último año, los últimos 2 años, ha habido una desaparición de muchos perros. Bueno, los están vendiendo como barbacoa. Cuidado, no coman barbacoa donde quiera. De veras, los están vendiendo como barbacoa a los perros y la gente se lo está comiendo y ni sabe, ni se da cuenta a veces, no saben. No coman barbacoa donde sea y más cuando está muy barata, ¿verdad? Les ponen gato, les ponen lo que sea. Tacos de perro, sí, les dicen aquí, ¿verdad? Guaguacoa, es guaguacoa. Entonces, la gente no le importa. Ahora, piensen nada más, los perros, por ejemplo, ¿no? Ya hemos hablado de sus características y muchas cosas de estas, ¿verdad? Que se lamen por aquí, se lamen por allá, huelen por aquí, huelen por allá, comen esto, comen lo otro. Y estoy hablando especialmente, por ejemplo, los callejeros, ¿no? Imagínense todo lo que se tragan afuera, lamen por aquí, lamen por allá, se agachan y hacen estas cosas y esto y lo otro y aquí y allá. Y luego se los llevan los raptan acá, los que hacen guaguacoa y se los llevan y en México salió una investigación hace unos años, 3, 4 años, no me acuerdo, que en Tijuana estaban vendiendo mucho perro en los restaurantes chinos. Ahora, hablaban de los chinos, quién sabe en cuántos más, ¿verdad? Pero hablaban de los chinos y estuvieron cerrando locales y todo esto. Pero la demanda solamente fue por vender, pues, ¿cómo se dice? Pues algo sin estar acreditado. Pero resulta que salieron especialistas y dijeron, bueno, pero
el hecho de comer el perro pues tampoco significa un mal, porque la carne de perro no es maligna y se puede consumir y no sé qué, y empezaron a sacar un montón. Yo nomás estaba escuchando, estaba pensando, ¿qué tanta sarta de barbaridades dicen los especialistas? Nada más piensa en cuánta cantidad de bacterias hay y patógenos y quién sabe cuántos, ¿verdad?, microorganismos en las carnes de los perros, por ejemplo, de los gatos. ¿Me entienden? Y todavía salen especialistas y dicen, bueno, la carne de perro sí se puede consumir, es apta y ¿qué tienen en el cerebro, por favor? ¿Cómo? De hecho, hemos escuchado cosas tan horripilantes. Por ahí de pronto alguien nos comentó esto y nos dijo que un conocido tenía otro conocido que era muy sincero y que supuestamente la guaguacoa que vende, dice, pero es de perro saludable, dice, no creas que es callejero, dice, es perro que yo los alimento, comen ¿cómo se llama alimento para perro? ¿Cómo le llaman esas croquetas, esas cosas que les dan, verdad? Dice, sí, pero mis perros son saludables, no son callejeros. Entonces, así como diciendo, bueno, son aptos. Es decir, sí los venden, de verdad, sí los venden, y sí los come la gente, pero bueno, ahora yo no sé qué pensará el cristiano, ¿verdad? Miren, a mí me da mucha curiosidad de preguntarle al cristiano, oye, ¿tú irías a comer guaguacoa? A ver qué pensaría, porque estos tipos son de los que sí, ya podemos comer de todo y el Señor limpió todo, pero yo no sé qué pensaría alguien con esta teología si le dices, oye, venden barbacoa de gato, ¿quieres? Yo no sé qué pensaría, porque por un lado son que mucha gracia, ¿verdad?, que ya se puede comer de todo, pero por otro lado yo creo que se les caería ahí la hipocresía y se vería todo, ¿verdad? Y diría, no, como perro, como gato, no, eso no. Un día voy a hacer la prueba, a ver qué pasa de esto. Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor de plano si dicen, sí, amén, aleluya, ya todo está limpio, vamos a comer guaguacoa y gatocoa y todo lo que sea coa. Capaz que sí, yo no sé, ¿verdad? Me estoy adelantando, a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, el punto pues es de que la gente no tiene discernimiento. La gente no tiene instrucción. Cuando no tiene instrucción, no hay discernimiento, no hay entendimiento, y todos se mueven finalmente como animales, por los instintos. No importa. Dice, con que se mueva mientras no tenga llantas, dice por ahí, ¿verdad? Con que vuele mientras no tenga alas de avión, con que no, como dicen, mientras vuele con que no tenga turbinas, una cosa así. Y mientras ande en el mar, mientras no tenga que no sea barco, una cosa así. La cosa es de que la gente, al final de cuentas, por supuesto, no tiene ningún interés de nada. Barbacoatl, dice por acá. Estos son, dice, los animales que podréis comer. Y vienen primero los que puedes comer. El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Ahora, también voy a mencionar, por supuesto, estos animales, por ejemplo, bueno, porque de pronto nos ponemos a pensar, por ejemplo, ahorita, aquí en América, por ejemplo, muchos animales no existían, ¿verdad? Los trajeron, por ejemplo, de otros lugares. Por ejemplo, los carneros, las ovejas, yo no sé, bueno, los caballos obviamente no es kosher, pero son animales que fueron de pronto traídos para acá, no sé, etcétera. Pero finalmente el punto es de que siempre en cada región también hubo, ¿verdad?, animales que eran kosher. Por ejemplo, aquí en las Américas, pues venados siempre ha habido. Aquí en México, por ejemplo, ha habido siempre venados. No son animales que traen de fuera, ¿no? El ganado ovejuno, el ganado vacuno, cosas de estas. Pero bueno, al final de cuentas, tenemos en general hoy día acceso a todo esto.
Por otro lado, también hemos hablado, y en otras ocasiones, de hoy día, finalmente, el asunto de, ¿cómo se llama?, de la industrialización, la gran demanda que se ha generado en todo el mundo en la industrialización, y que no repercute solamente en la carne. ¿Repercute en qué? Hasta en las verduras, en todo, en los granos, en las hierbas, en las plantas, en la carne, en un montón de cosas. ¿Sí? No nos podemos poner a pensar y a discutir, por ejemplo, porque yo sé que hay gente que evidentemente porque cree, tiene su alimentación exclusiva, a veces por enfermedad, a veces por dieta, a veces por lo que sea, pero a lo que voy es, la Torah es muy clara en lo que se puede comer, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, pero una persona, por ejemplo, en estos días, una persona, yo no sé si nos va siguiendo y sabía que íbamos a leer esto, íbamos a hablar de esto, pero me escribe una persona en estos días y me manda un correo así nada más, a secas, y me dice algo así, no recuerdo bien su palabra por palabra, ¿verdad? Pero decía algo como esto, decía: Pablo de Tarso, dice, era un antitorá, un negador de la Torá. Dice, porque la Torá nos ordena ser veganos. Y él, dice, ordenó a comer carne. Y punto, así bien escueto. Y así como si uno fuera un inepto, como si uno fuera un incompetente, que uno no ha leído, que no sabe leer, que no ha leído la Biblia y todo eso. Pero unas cosas tan infantiles que me llegan a escribir y cosas así tan absurdas, así como que Pablo fue un transgresor de la Torá porque enseñó y la Biblia nos manda a ser veganos. Y yo digo, a ver, ¿qué creen que están delante de un demente o qué? Digo, o sea, ¿a quién le quieren tomar el pelo? ¿Cuándo Pablo dio mandamientos sobre la comida, sobre qué comer y qué no comer? Por favor, esto viene en la Torá y es la Torá, es el Eterno el que ordena desde Moisés para acá qué se puede permitir y qué no, incluso al mismo pueblo que le llamó santos. O sea, no me salgan con cosas extrañas, porque ya sé, ahorita están muchos metidos con el asunto, ¿verdad?, de los esenios y la dieta y que el Evangelio de la Paz de Juan y que todos veganos y que todas estas cosas y que prohibido la carne y que es así. Ya sé por qué dijo, porque la Biblia dice no matarás. Y entonces si matas a un animal, entonces ya estás, dicen ellos, transgrediendo el mandamiento porque dice no matarás. O sea, no entienden nada de asesinato, no tienen nada con alevosía y ventaja, no tienen nada de esas cosas, o sea, no, solamente se agarran de ahí. Y bueno, etcétera. Gente que de plano, yo lo tomo ahorita como ejemplo, pero es gente que, pues bye, ¿no? Que crean lo que quieran. Pero el punto acá es, hay muchas cosas que la gente quiere discutir y que quiere ahorita sacarse, que esto y que el otro, y que no sé, que la salud, que no sé cuánto, que, miren, por muy vegetariano, vegano, crudivegano, cerealiano o etcétera, o hierballano, lo que sea, que quieras omitir una carne, lo que sea, un taco, por más que alguien diga que no, que ¿saben qué? Incluso la misma verdura ya hoy día ya está tocada por el hombre. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya no comemos nada? Bueno, miren, yo lo que he dicho antes, mientras sigamos la instrucción del Eterno y sigamos lo que Él nos ha permitido, de lo demás Él se encarga. Ahí sí. Ahí es donde viene lo sobrenatural. ¿Sí? Es decir, no puedo yo dedicarme a obedecer y dejar y que Él me deje a expensas del mundo y yo pueda ser destruido por eso. Por eso justamente dice comer, dice Shaul de Tarso, por cierto, dice comiendo y dando gracias. Obviamente comiendo, dando gracias por lo que Él nos da, por lo que Él nos permite, y eso limpia entonces todo aquello. Por ejemplo, si yo me voy a comer,
tengo mi gran plato con una ensalada, ¿verdad?, de lechuga, y tengo y vean, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe esto, ¿no? Por ejemplo, se pone morrones, se pone brócoli, se pone un montón de cosas y no sabe que son mezclas, son transgénicos, son semillas que se combinaron y salieron de la lechuga y no sé qué, y salieron de esto y del otro, y según son muy saludables o son muy bíblicos, y están comiendo un montón de inventos humanos. Pero bueno, supongamos que no comen brócoli, ni morrones, ni cosas inventadas y manejadas por la tecnología. Supongamos que comen cosas naturales. Se comen yo qué sé, lo que es manzanas, etcétera, lo que, ¿verdad? Aún así, todos están tocados por el hombre. ¿De qué me sirve yo tener mi gran ensalada y todo eso? Y al final de cuentas están tocadas por el hombre. Es lo mismo industrialmente dañado como la misma carne. Entonces la pregunta, pues, y el punto para no meternos en debates es, miren, lo que el Padre nos permita y tengamos acceso mientras Él lo autoriza, de ahí en más que Él haga el milagro. Que Él nos libre de enfermedades, de daños, de consecuencias, etcétera. Ahora, a veces tenemos un gran problema. En nuestro pasado no tuvimos instrucción. Y le metimos al cuerpo a lo mejor lo que sea y tenemos consecuencias, pero finalmente también esperamos que el Padre nos libre de cosas, ¿no? Pero cuando ya retomamos y todo eso, bueno, que sea una forma de transformación de nuestro comer, ¿verdad? Yo no estoy diciendo aquí que sean carnívoros o que sean veganos o vegetarianos o crudiveganos o lo que sea, o cada quien decide lo que necesita o lo que de pronto quiere o lo que sea, pero lo que dice la Torá, ¿no? No me puedo pelear, por ejemplo, con esa persona que me escribió y me dijo, no, es que en la Torá dice no matarás y la Torá nos manda a ser veganos. Yo no puedo decirle amén, perdóname, pero si dices que Shaul de Tarso violó ese mandamiento, pues hasta el Mesías mismo lo violó. Entonces el Mesías es un pecador, porque celebraba Pesaj, porque comía con los discípulos, porque se acercaba a la mesa, incluso donde estaban los fariseos, tenían la comida preparada, se la pasaban comiendo peces. Y si hay un animal que sufre más que cualquier animal para ser comido, son los peces, porque los pescan. ¿Ustedes han visto esto? Los agarras en las redes, los sacan en las redes, los echan a la lancha, ¿y qué hacen los pobres animales? Cualquiera puede decir, ¡ah! Pobrecitos, se están ahogando, mira cómo se mueven, se sacuden y están hasta el último minuto, están ahí brincando, torciéndose. Cualquiera puede decir, es cruel. Pero Yeshua nunca dijo, ay, pobres pececitos, ¿verdad? No dijo, no, bendecid. Tomó los peces y los levantó y bendijo el Eterno por los alimentos, por los peces. Cuando le trajeron los peces nunca dijo, ay, quítame esto de aquí, asesinos de los animalitos, pobrecitos, échalo al mar, pobrecito, vamos a comer puro pan. No dijo eso. Cuando vino Pesaj le dijeron, maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Al Pesaj. Y les dio indicaciones, les dijo, vayan y hagan esto. Y todos sabían que cenaban la cena memorial y tenían el cordero y todo esto. Era una cosa que todo el tiempo, los levitas, el mismo Mesías. Entonces nunca dijo, ay, pero no vayan a agarrar un pobre cordero, pobrecitos, ¿qué culpa tienen? Eso es asesinato y la Torah dice, no matarás. No dice eso. Entonces no me salgan con cosas extrañas. Es muy claro en la Torah, de principio a fin, lo que el Eterno ordena, y a eso nos tenemos que basar. Bien, tenemos un problema ya de por sí con toda la teología, que se quieren tragar de todo. Y luego tenemos un problema con los movimientos esenios, gnósticos y un montón de cosas que salen con sus cosas, ¿verdad? Esenias de la crudivaginidad y que es exclusiva y es mandamiento y ese es el mandamiento del Creador, porque porque Adán y Eva se les dijo, que después a Noé se le dijo y no sé qué se les dijo y todos dicen que Adán y Eva y todos como si fueran Adán y Eva antes de la caída. Entonces, para resumir todo este asunto y fuera de las discusiones y todo esto, y
al final de cuentas, el Eterno que nos provee y nos da sabiduría para elegir con el sustento que Él nos da lo que vamos a comer, sean hierbas, son verduras, sean granos o sea carne, que el Eterno finalmente nos libre de otras contaminaciones que no conocemos. Mientras sea en la instrucción que Él nos da, adelante. Ahora, ¿qué hacemos entonces para este tipo que me escribió, verdad? Y me dijo, no, es que no puedes comer porque vas a asesinar y que Dios nos manda a hacer... Bueno, ya ven que son de los yagüistas y salen con sus cosas, ¿verdad? Que nos manda a comer, que nos manda a ser veganos, dice. Es una orden, es un mandamiento. Y tú dices, a ver, espérame, pero ¿cómo? Si el Eterno dice, vas a comer estos animales, ven, cuadrúpedos, pezuña, hendida y rumiantes. El toro, la oveja, la cabra, incluso que no son, ¿cómo se llaman? Domésticos, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope, el carnero montés. Todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales se vas a poder comer. Punto, es lo que está diciendo el Creador. A mí no me salen con que Dios nos ordenó, o ya ven las palabras que usan, pues a ser veganos y que no sé qué. Pues yo no sé, que cada quien entonces que haga lo que quiera, pero pues yo no me voy a privar de algo que el Eterno me permite. Hemos hablado antes en otras clases, un poco más holgadamente con tiempo, por ejemplo, hay muchas alajot, ¿verdad?, de rabínicas o místicas. Yo un día les comenté, por ejemplo, hay una alajá rabínica de no sé dónde sacaron, de no sé qué rabino, quién sabe qué idea, que dice, está prohibido comer la fresa, por ejemplo, dicen. Y tú dices, órale, ¿y por qué la fresa? ¿Y qué tiene la fresa? ¿Qué impureza tiene o qué? Dice, no, pues es que como tiene las semillas por fuera, dice, eso lo hace que no es kosher y punto, ya. Y salen con eso, ya es una tacaná, es una alajá y para ellos así es y punto. Pero en la Torá no hay ninguna instrucción que te diga, de los frutos comerás esos y comerás el otro, simplemente no te dice. No te dice los frutos del campo, de los frutos de los árboles y ya, no te puede decir, no vas a comer tales frutos que tengan esas características, no lo dice. ¿Me entienden? Por otro lado, son cosas en la cultura, en el conocimiento general y cosas que, por ejemplo, tampoco te va a decir, no comas hongos venenosos, ¿verdad? Es evidente, hay cosas que son parte del conocimiento general, son parte de no te vas a comer cualquier cosa, evidentemente también. Hoy día el conocimiento, por ejemplo, de estos, ¿cómo se llaman? Lo que sea, hongos o productos de este tipo, de esas categorías, pues ya la gente se la come por conocimiento general y que saben que no son tóxicos, y los que ya son tóxicos, por supuesto, no se los comen, ¿verdad? Digo, para la gente que le gusta comer hongos. Ya están clasificados. Pero de ahí en más, entonces, no podemos decir ni sí ni no cuando no hay mandamiento al respecto. Porque también, por supuesto, se respeta cuando hay gente que dice, no, esa cosa no se debe comer por esto, o porque tiene una idea, o porque cree, o porque saca una conclusión, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que dicen, la miel, no, guácala, no es kosher. ¿Por qué? No, es que las abejas no son kosher y ahí dice que los insectos que te puedes comer y que no se te puedes comer y entonces la abeja. Y tú dices, espérame tantito, está hablando del insecto. Pero la miel hasta Sansón la comió, hasta el mismo Mesías. David y sus hombres y Samuel y todos, y por todos lados aparece la miel y comían la miel. En el Brit Hadashah parece que el Mesías también comió miel y no necesariamente estaba hablando de la dulzura de los dátiles, estaba hablando del panal de la abeja. Entonces no me salen también con takanot, que son inferencias y deducciones de otros para decir que se toma y que no se toma. Entonces hay cosas que tenemos que a veces salirnos, ¿verdad?, de discusiones. Yo lo estoy mencionando porque de pronto preguntan y de pronto dicen cosas que a veces no se sabe dónde vienen. Por ejemplo, así es, dice Ofe, Yohanan dice que comía miel silvestre.
Imagínense, andaba, además es nutriente, es muy saludable. Y langostas, habla de chapulines, habla de saltamontes, porque hay cada persona que dice, ay, mira, Juan comía langostas, y van rápidamente al súper y se traen un langostino, ¿verdad? Y tú, ¿qué no entiendes? Está hablando de chapulines, está hablando de saltamontes. Confunden las langostas, los saltamontes con esas cosas abominables que venden en el súper. Entonces, lo que está dicho y es muy claro. Respecto a los animales, ¿verdad? Y toda la línea que viene aquí, todo esto, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Dice, por ejemplo, Lulú, me estaba conflictuando con las cosas que comía porque tenía una dieta muy rígida por mi problema de salud. Entonces dije, Señor, tú dices en tu palabra que podemos comer para no dañar nuestros cuerpos, entonces dame entendimiento para comer lo que tú permites. Así es, a veces miren, a veces tenemos, ¿cómo se puede decir? Mira, aquí está poniendo Carlos y Yerusha, Lucas 24:42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahí está, vean. Y creo que ya ha resucitado, ¿verdad? Si no mal lo recuerdo. Miren, a veces tenemos, fíjense, ya ha resucitado. A veces tenemos algunas cosas del mundo que tienen ellos como dogmas, incluso de la medicina. Por ejemplo, yo no sé quién se dio cuenta, hace algunos años salió una doctrina así, pero bárbara, del agua. Que el agua te bajaba de peso, que el agua esto, que el otro, que te limpiaba, que no sé, y tomas no sé cuántos vasos y un montón de agua, y el agua fue una doctrina del agua por todo lado. Hubo gente que hasta se enfermó por tanta agua que se metía. Y después dice, no, que el agua es mala, que tanta agua, que tienes que tomar nada más cuando... Porque al principio decían, es que si ya tienes sed, ese ya es un síntoma de deshidratación y quiere decir que estás deshidratado y sabes qué, y entra al agua, que no sé cuántos litros diarios, y al rato era todo lo contrario. No, es que tanta agua es malo, no, mejor toma cuando tengas sed. Y entonces ¿a quién les entiendes? Y en el último año ha salido una locura así de que comas o que no comas, de que esto y que el otro, que esto para arriba, que el sodio, que no sé qué, que no sé cuánto. Y tú dices, ¿y qué tantas cosas te meten en el YouTube? Todos son consejeros, todos son doctores, todos son, ¿cómo se llaman estos? De las dietas y todos son sabios. Y tú dices, ay caramba, y uno dice una cosa y luego dice el otro y otra cosa y es una revoltura. Y ¿sabes qué? El Eterno en su sabiduría nos dice qué comer. De veras, hay personas, por ejemplo mi esposa, cuando estaba viendo una persona que a las mujeres les metía una dieta por supuesto, totalmente crudivegana, bueno, hasta el ciclo menstrual se les alborotó y un desastre en las hormonas y todo, por falta, ¿verdad?, de otros nutrientes, por ejemplo, que están en la carne. Sí, hoy día todos son nutriólogos, todos son expertos en no sé qué tantas cosas y en dietas y todos te quieren sanar de todo y todos te dan todo. Y otros te dicen que no y etcétera, y hay cosas que sí, por supuesto van saliendo y son reales, pero hay otras cosas que tú dices, espérame, es una locura, ¿me entienden? A lo que voy es, como dice aquí Lulú, sí es cierto. Si creemos en el Eterno y dice, bueno, el Padre nos ha dado y nos ha permitido esto y lo otro, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo lo necesita, cuestiones de proteínas, de vitaminas, cuestiones de minerales que están en toda la dieta, él no nos puede destruir con eso. Pero si confiamos y claro, en nuestra alimentación está lo que es kosher y es saludable, pues Él se va a encargar de sanarnos. Hasta un filósofo griego, no sé ni cómo se llama, un día, ¿verdad?, se lo mencionaron, dijo que, ¿cómo dijo? A él que me corrijan porque lo voy a parafrasear. Que tu medicina, dice, sea tu alimento, alimentación, una cosa así, ¿no? La cosa pues es que el punto es que en la buena alimentación está la salud finalmente. Sí, tenemos consecuencias a veces pues porque nos hemos excedido una cosa, porque hemos comido cosas que no son, que toxinas y todo eso y vienen a repercutir en nuestro cuerpo, sí, es lamentable. Pero
retomando y reconsiderando lo que el Padre pues, nos ha dado, pues yo creo que Él nos puede ayudar. Ajá. Hay gente que hasta dejó de comer, luego viene la cosa esta de la bulimia y no sé qué tantas cosas. Y Hipócrates, ahí está, gracias. Por favor, diga, si tienen la cita ahí, pónganla. Ahí está, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Eso es lo que dijo Hipócrates. ¿Qué les parece? Ya desde antaño. Y la Torá eso dice, si haces conforme al Eterno, entonces te irá bien, te irá bien. Por favor, yo sé que hay gente que, ¿verdad? Que cree que por todo lo que ya escuchó en YouTube y por todos los nutriólogos que todos dicen que que tiene que dejar la carne, piénsalo 2 veces. Tu cuerpo está adecuado y adaptado y necesita cosas que vienen ahí, que el Creador te ha dado, y si comes la carne que el Eterno te permite, te va a ir bien, pero si no, vas a sufrir consecuencias. Y no estoy diciendo que se hagan carnívoros, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es parte de la dieta y por algo el Eterno la puso. Ahora, si alguien no quiere de plano, ya bueno, está bien, se le respeta, ¿no? Pero el punto es esto. No hay que ser todo el tiempo seguidores de los youtubers naturistas. Uh-huh. No hay que irnos así a la ligera. Dice Lulú, al dejar de comer carne, por ejemplo, pues pierdes muchas proteínas. Es algo elemental en el cuerpo. Es como todo. A ver, deja de comer frutas y verduras. Deja de comer frutas y verduras, por ejemplo, y nada más éntrale a cereales, y éntrale a líquido, y éntrale a carne. También va a haber una deficiencia. Faltan vitaminas. Deja de comer cereales, por ejemplo, deja de comer tortilla, deja de comer cereales, granos. Va a haber una deficiencia. Entonces, es algo que el Eterno ha dado y es muy sabio Él. Y obviamente, pues, como les digo, mientras nosotros lo respetemos, Él, por supuesto, nos va a dar un bien. Uh-huh. Este tema debería estar muy claro, sí. Vamos a seguirlo leyendo ya para ver que finalmente, pues, es algo que el Eterno ha permitido. También lo digo por aquella persona que salió con que no, Dios nos manda a ser veganos y Pablo fue un antitorá y la Torá dice no matarás. Espérame. ¿Creen que están hablando aquí con un retrasado mental o qué cosa? ¿Que no puedo leer o qué? Pezuñas hendidas y rumiantes. Uh-huh. Dice Reina Peña, necesitamos de minerales, proteínas, vitaminas, etcétera. Así es, aminoácidos. Vean, los principales aminoácidos que necesita el cuerpo, las proteínas que están por ejemplo, en la carne de estos animales. Y es parte de tu vida. Por eso luego mucha gente con muchas deficiencias y muchos problemas. Hemos escuchado casos muy severos, de veras. Muy severos. Terminan peor porque creen que están tomando una dieta saludable y de veras están muy deficientes en cosas, bueno, etcétera. 7. Pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Tampoco el cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Es muy claro. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Evidentemente habla de los peces. Porque luego salen con, ¿verdad?, otras cosas y nada que ver. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, será inmundo. Muy claro. Toda ave limpia podréis comer, esas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá; toda ave limpia podréis comer. Todo insecto alado será inmundo, porque de los insectos, por ejemplo, no sé si aquí viene, pero lo leímos, solamente caben entre los permitidos los que tengan zancas para saltar. Y en este caso, obviamente, los saltamontes. Ninguna cosa mortecina además comeréis, ninguna cosa mortecina. Es decir, que en la mañana de pronto ya apareció, que aunque es
carnero apareció muerto, que porque está mortecino, lo mató un animal o algo se enfermó, no se puede comer. Pero vean lo interesante que dice, al extranjero que está en tus poblados lo darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo al Eterno Todopoderoso. No, bueno, ahorita vamos con esto. Pero vean qué interesante, hay carnes de animales mortecinos que se pueden comer, siempre y cuando, por supuesto, dentro del asunto, ¿verdad?, de salubridad y cosas de estas, ¿verdad? Porque obviamente si es un animal de ahí de 3 días, ¿verdad?, ya está esponjado, ya va a punto de explotar, ahí se le van a salir las tripas y todo eso, obviamente nadie se lo va a comer, ¿verdad? Pero todo parece ser dentro de este permiso al extranjero, que no estaba dedicado, consagrado, que no podía contaminarse, por ejemplo, con un animal que moría con su sangre adentro, ese sí lo podía comer. A veces nos dicen, hermano, ¿qué hago con esta cosa que me dieron y que es impuro, que es esta cosa, que es la otra? Ya sé que no me la voy a comer, pero me da pena tirarla o la regreso, ¿qué? Pues a veces decimos, bueno, si no quieres tirarla y te da pena y crees que pecas más si la tiras y tiras un alimento, bueno, dalo al vecino. Si no es consagrado, si no es dedicado, te lo acepta, pues adelante, digo. ¿Verdad? Si hay alguien que afuera tiene hambre y por supuesto ni está obedeciendo ni está siguiendo la instrucción, bueno, con el referente de explicación para no ser piedra de tropiezo, pues se lo puedes dar. Ahí sí cada quien decide. La escritura no dice nada sobre eso. Simplemente te dice, come lo que está aquí y no comas lo que está aquí, punto. En fin, cosas que son muy claras. Ahora, me han preguntado también sobre algunas aves, evidentemente, y un día me preguntaron, porque aquí dice el gallinazo. Hay una controversia recientemente sobre esto. Miren, yo tengo, y siempre he tratado de tener, vean este archivo, hay un documento, aunque está en hebreo, pero lo traduje, y no sé dónde lo puse, en donde hablé de la historia de este animal, porque muchos creen que el pollo no es kosher. Y es que algunos dicen, bueno, es que si tú dejas al animal se vuelve carroñero y anda comiendo de todo. Pero esa no es la característica del animal. De hecho, si tú dejas, por ejemplo, a una vaca o a un cordero o a un chivo, así nomás a la libre, y empieza a comer, si se encuentra el cartón se lo come, hasta el caballo, ¿verdad? Si encuentra una bolsa, se la va comiendo. O sea, por eso hay un pastor, tienes que pastorearlo. Entonces no se trata de que si se come todo lo que se encuentra, no se come todo lo que se encuentra. Evidentemente el pastor está vigilando que estén pastando, porque si se van y se empiezan a comer lo que se empiezan a encontrar y entran a un basurero, se empiezan a comer todo. De hecho, yo he conocido personas que compran corderitos, por ejemplo, los tienen ahí y dicen, ay, no me di cuenta y de pronto se estaba comiendo el cartón y se estaban comiendo no sé qué de los niños. Sí, claro. Pero eso no quiere decir que sean carroñeros o sean salvajes. No, es que los animalitos se comen de todo. Entonces el asunto con los animales, las aves que aparecen aquí es, si ustedes van a la Torá, y yo lo expliqué anteriormente, las características de estos animales es de que son animales que vuelan así, como se dice, que andan en las alturas y se precipitan para agarrar a sus presas, o que a la vez son carroñeros, ¿me entienden? Porque muchos dicen, no, el gallinazo es que es el pollo, y entra en el debate y todo este asunto, pero bueno, hay un documento que, bueno, espero encontrarlo por aquí, porque yo lo guardé, si a alguien le interesa, en donde viene toda la historia del asunto del consumo, por ejemplo, del pollo en el pueblo hebreo, y estoy hablando desde épocas en Israel y antes de Israel, antes de Abraham, como un animal de consumo. Entonces yo sé que algunos, por algunos conceptos o por algunas cosas que se les dice o creen, dicen que no es, pero cuando ustedes van a la historia y ven la historia de todo el pueblo de Israel y en sus lugares y todo esto, era parte del consumo. No solo esto,
¿verdad? Las tortolitas que les llamamos aquí en México, o conguchas, tortolitas, palomas o pichones se les llaman, también son kasher. Hay muchos aves así de esta categoría que son kasher. Los que no son los que vuelan y se precipitan para atrapar a sus presas, o que también se vuelan y se precipitan para comerse los carroñeros, pues. Entonces, bueno, ya con tiempo ahí buscaré el enlace, los detalles, y es un documento que está en hebreo de unos judíos, en donde ponen con datos y detalles cómo el pueblo de Israel en sus jornadas siempre lo tomó como un animal kasher. Bueno, y por otro lado, así es, además, ¿verdad? En el judaísmo hacen la caporá con las gallinas, además, imagínense. Pues bueno. Y por otro lado, bueno, después de la comida, después de lo permitido y lo no permitido, al final de cuentas agrega este mandamiento: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Y qué significa esto? Bueno, interesantemente, entre la comida, entre lo permitido y lo no permitido, aquí se agrega el mandamiento que ya estaba también antes escrito, en donde dice específicamente: no vas a cocer el cabrito, es decir, la cría de la cabra, con su misma leche que bebe. ¿Qué es esto? Bueno, casi no sabíamos sobre este tema, al menos un servidor, ¿verdad? Porque cuando comenzamos con el estudio de la Torá y todo esto, pues uno se empieza a meter en qué es lo que dice el judaísmo, y el judaísmo tiene unas leyes del kashrut, así le llaman, kashrut, leyes respecto a lo que está permitido en la comida, que es apto, y obviamente hay muchas halajot, definitivamente hay muchas cosas que ellos deducen, y unas deducciones respecto a la forma de cocinar o comer está basada en esta expresión: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ellos, en el tiempo y en las definiciones, empiezan a deducir que esto tiene que ver con no mezclar lácteos con carnes. Ya hemos dicho años anteriores, según las fuentes caraítas, en la historia de Israel, se cree que eran los cananeos los que hacían un rito cuando tomaban la cría de la cabra y la hacían en una olla con la leche de la cabra, y hacían un ritual para que hubiera tierra fértil. Y entonces hacían este ritual y lo mezclaban, lo cocían, y entonces invocaban a los dioses cananeos para que tuvieran cada año tierras fértiles. Entonces, evidentemente, lo que está diciendo el Eterno, o lo que está diciendo Moisés aquí, de parte del Eterno, es que no iban a imitar ese rito. Ese rito no lo iban a hacer, y específicamente, al menos si se hablara de combinar estos productos, pues tendría que ser específicamente así: el cabrito con la leche de su madre. Evidentemente, como sabemos, en la halajot, en el judaísmo, pues se extienden, ellos dicen ningún lácteo. Y empiezan en el kashrut ellos a decir: no solamente no vas a mezclar estos elementos en la comida, sino que además no vas a poder guisar estos elementos en un mismo recipiente. Es más, hazte 2 cocinas si quieres, 2 estufas, 2 recipientes, uno para cada cosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya tiene que ver parte con mandamientos rabínicos. Bueno, y están hablando aquí con asuntos, ¿verdad?, de las escamas, y que si tienes escamas o no tienes escamas y todas estas cosas. Y bueno, otra vez les vuelvo a decir, pueden consultar a todo lo que es relacionado a los peces. Y aquí estoy viendo, por ejemplo, es el tiburón, dice que yo sepa, tiene escamas. Miren, también tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Muchos animales, por ejemplo el otro que le llaman lisa, tienen unas escamas muy diminutas, pero en teoría no están calificadas como escamas, pues, de peces con aletas, sino que son parte de su piel, ¿verdad? Y obviamente
en la definición, cuando vemos en la Biblia, pues está hablando de los peces que cuando los tomas y sus aletas y sus escamas son muy claras a simple vista, ¿me entienden? Entonces, bueno, para que no entren con confusión, porque sí, yo he escuchado esto antes. Y otras cosas que, bueno, ya son asuntos de controversia. Pero lo que es muy claro es muy claro. Tomas un pez y en momento examinas y ves a las aletas y ves a las escamas claramente y punto, ¿no? Están preguntando por ahí por el róbalo o robalo, no sé cómo finalmente lo hable cada quien, pero incluso las truchas, nosotros llegamos a escuchar anteriormente, allá por ejemplo en Locuila, en el Estado de México, que la trucha no es kasher, porque no tiene escamas, y hay algunas truchas que no tienen escamas, pero hay otra especie que sí tiene escamas, o hay otra especie que tiene una franja de escamas, y eso es suficiente. Por ejemplo, hay salmones en algunas partes del mundo que no tienen escamas, ¿verdad? Son animales salvajes, son salmones, ¿verdad? Que su hábitat no desarrollan escamas. Pero hay otros que sí tienen escamas. Entonces aquí también tenemos que ver eso. Por eso dice de los seres que están en las aguas, los que tengan aletas y escamas, punto. No están hablando de que, oye, es que tal trucha o tal salmón no tiene, entonces ningún salmón tiene. Un día una persona así le dijo a mi esposa, no, es que los salmones no tienen escamas. Porque un día, ¿verdad?, íbamos a comer una parte de esto y no tiene, no es kosher. Y dice mi esposa, espérame, le estoy limpiando las escamas. Se las estoy quitando, mira, aquí están, y le manda la foto, ¿va? Entonces, hay que entender este asunto, ¿no? Lo que dice la Torah es muy claro. Si lo agarras y las escamotas se te están pegando en la mano, es que tiene escamas, ¿me entiendes? Te brincan y ya saben, hasta huelen feo, hay todas esas cosas, etcétera. Bueno, hoy día hay una lista, si ustedes van incluso al internet y le ponen ahí pescados kosher o con escamas, ahí le salen de varias páginas, ahí le salen de las páginas judías, mesiánicas, yagüistas, de todo. Entonces hoy día ya de plano, ya si alguien quiere saber, pues ahí consulte a esos libros, ¿verdad? Nosotros aquí no somos mucho de andar especulando, nosotros vamos a lo seguro, mojarra, punto. Aquí nosotros somos de mojarra y es muy rica y deliciosa, mojarra y esa es muy clara, ¿verdad? De escama y todo eso, ¿no? Y bueno, ya de ahí en más cada quien. ¿Y qué más? Bueno, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, entonces tenía que ver con un ritual cananeo, algo que tenía que ver con la fertilidad de la tierra que ellos hacían. Y vean, aquí encontramos un principio más también. Hay muchas cosas que en las naciones hacen, que las cuales tenemos que evitar. Por ejemplo, el judaísmo fue muy estricto en esto y dijeron, no vamos a hacer esto, porque, etcétera, etcétera. Pero se les pegaron muchas cosas más, se les pegaron un montón de tradiciones y ritos y todo este asunto, ¿verdad? Entonces, el punto acá es de que nosotros tomemos el principio, no hacer como hacen las naciones, ¿verdad? Sino más bien evitar lo que hacen las naciones y tampoco caer en el asunto de los mandamientos extras en cualquier denominación o en cualquier religión, porque tanto el problema del judaísmo como los otros, ¿verdad?, que dicen del cigarro, que el cigarro, que contaminas a tu cuerpo porque tu cuerpo es el templo de Dios y no sé qué, pues también si comes cerdo contaminas al cuerpo y lo contaminas más, entonces que dejen de todas esas cosas inmundas, ¿verdad? Y bueno, ya aquí todos están hablando de mojarras fritas y guachinango a la talla y al zarandeado y todo eso, ya me antojaron. Entonces, sí, nada más sepan que sea un pez kasher y me invitan, por supuesto yo voy, gracias. Recientemente, ahora que mi hermano, antes de que se fuera, aquí pasa una persona que trae pescados ya trae de aquí del Balsas, muy económicos, compramos un robalo. Y tiene escamas, por supuesto es kasher. De hecho lo pedimos con escamas, porque para hacerlo a la talla, como dicen en Acapulco, allá en Barra Vieja, se abre y tiene que tener las escamas para que de abajo hacia arriba se pueda cocer. Entonces, pues lo preparamos ahí, mi mamá nos hizo ahí el chilito y muy rico y cenamos en un Shabbat, ¿verdad? Este pez kasher. Entonces,
Sí, unas mojarras fritas también es delicioso y además es muy nutritivo. Uh-huh. Bueno, etcétera. Entonces, lo importante, independientemente, además de los sabores que el Eterno nos regala, de la ricura del mar, de las aves, de los cuadrúpedos, de la verdura, de las frutas, además de toda esta ricura que Él nos ofrece y Él nos entrega, y además, si andamos sus mandamientos, Él los va a limpiar y los va a entregar para nosotros. Si llegaron a tener alguna contaminación, un agente extraño, a final de cuentas, miren, son características, fíjense, y el hecho de ser santos, el hecho de ser escogidos y especiales, no quiere decir que estamos amargados, aburridos, comiendo cosas malas, feas, que no tienen sabor. No, no, el Eterno, para que seamos santos, no nos llama a que estemos con caras largas, saboreando sabores amargos y cosas insípidas. No, al contrario. Incluso lo que Él nos ha permitido, nos da cosas deliciosas. En los peces, deliciosos, ¿verdad? En las plantas, en las frutas, en los animales, son cosas nutritivas, ricas. Entonces, el hecho de ser hijos del Eterno, ¿verdad? Ser escogidos, dedicados y un pueblo especial, no significa que Él nos tenga en hambrunas ni en dietas incómodas. No, al contrario, Él hasta eso nos consiente en eso, nos da también en este cuerpo parte de su creación que es deliciosa y además es nutritiva. Pero miren, y no necesitamos de más. Con lo que Él nos da, que es limpio y no es abominable, con eso es suficiente de más. No tenemos por qué estar degustando, ¿verdad? Roedores, ni por qué estar degustando rastreros, ni cosas extrañas, ni monos, ni no tenemos que estar degustando cosas que no tienen ningún sentido. ¿Para qué? Solamente con lo que nos da es delicioso y nutritivo y es muy limpio. Así que comamos agradeciendo al Todopoderoso que Él nos suple en nuestras necesidades, ¿verdad? Aún es más, hasta económico sale. Hasta económico. Miren, ustedes pueden cenar muy delicioso, unas mojarras fritas en Shabbat, económicas, accesibles, ricas, ¿verdad? Y se ahorran un dineral de que si van a comprar una cucarachota de esas de mar gigante, ¿verdad? Llena de tóxicos y un montón de quién sabe cuántos males, ¿verdad? Y un montón de dinero. Entonces, miren la diferencia, ¿no? Y pues bueno, esto también es ser hijos del Todopoderoso, escogidos, bueno, pueblo único o especial y pueblo bendito también. Así que comamos, agradezcamos al Eterno por el sustento que Él nos da y esperemos también que Él nos guarde también de todo mal. Amén. Pues bueno, por ahora, hasta aquí.